Quiero, amigos y amigas que nos regalan el oro de su atención, pues solidarizarme y enviar mis muestras de respaldo y obviamente pues lamentar esta terrible tragedia que aconteció en la tarde de ayer cuando un incendio pues afectó las instalaciones del hermano Canal del Sol. Desafortunadamente estamos hablando que hay 2 víctimas fatales que se contabilizan, aunque hay también varios lesionados cuando pues, las llamas se apoderaron del estudio A y B del hermano Canal 6, Canal del Sol, y cobró la vida de por lo menos 2 personas, provocando quemaduras a otras 4. Y cuando hablamos de quemaduras, estamos hablando de quemaduras a un nivel de consideración. En horas de la tarde, 3:21, se notificó al cuerpo de bomberos y llegaron varias unidades de socorro, pero mientras eso pasaba, pues, muchos trabajadores pues estaban afectados de las llamas, algunos de ellos salieron corriendo de la empresa envueltos en llamas y fueron trasladados por diversos medios a centros de salud del país. Estamos hablando de que personas fueron llevadas al hospital traumatológico, Ney Arias Loras, otros, repito, a otras clínicas, y entre los fallecidos, los 2 hasta el momento que se tiene, inicialmente se habló de 1, pero ya se confirmó la muerte de Jeffrey Isaac Vázquez Holguín, de 22 años, quien fue conducido en un motor al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que está cerca, hay que reconocer que está bastante cerca de ahí, y quien llevaba 1 año laborando en la emisora como control master. Eso lo confirmó su madre. La otra víctima fue el señor Carmen Reyes, un anciano de 77 años que se encontraba en la empresa realizando trabajo, pintando hierro, y su cuerpo fue hallado carbonizado en las instalaciones de la televisora. Entre los heridos se destacan Dani Concepción, sobrino del fallecido don José Santos Silverio Santos, también Ángel Miguel Giraldo, Germán Rodríguez Durán, Kelvin Brian Castillo, y este último está en una situación crítica debido al nivel de quemaduras que tiene en su cuerpo. Hay algunas imprecisiones en los datos porque algunos heridos, como dije, fueron trasladados por diferentes medios, y el intendente de los bomberos del Distrito Nacional, el general José Luis Fromet Erasme, ha dicho que como parte de la investigación del siniestro se va a hacer un cotejo del personal que estuvo en el edificio en momentos del mismo, y también de quienes resultaron ilesos, también de aquellos que resultaron heridos y los que lamentablemente hasta ahora 2 fallecieron. Lamento esta situación, nos solidarizamos con los ejecutivos, con técnicos de esta hermana planta televisora, y enviamos también nuestras más sentidas condolencias a las víctimas fatales del siniestro, así como también pues nuestros mejores pensamientos de recuperación para las personas que salieron lesionadas. Lamentablemente son tragedias que sorprenden y pegan fuerte. Afortunadamente, amigos míos, no todas las noticias son malas, y yo vi como mucha gente, con mucha satisfacción, este rayo de luz que se avisora en la situación que mantenía enfrentados a la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Y los quiero poner en ese mismo orden porque realmente ha sido la Asociación Dominicana de Profesores que ha tenido una actitud beligerante, una actitud a los ojos de quienes piensan como un servidor, incoherente, intransigente, extrema, pero gracias a Dios, y según se pudo apreciar en los partes informativos, se está avanzando en la solución
de un conflicto que yo siempre he dicho que ha habido un problema en la forma, porque en el fondo, no solamente un servidor, no solamente quien está dirigiéndole la palabra al público nacional e internacional que nos acompaña en la edición correspondiente al programa de hoy, sino de mucha gente y del gobierno entiende que los profesores necesitan el mejor de los tratos, desde todos los órdenes. Solo que las cosas hay que asumirlas en el contexto que se tiene. Hay que entender cuál es la situación económica mundial que está gravitando sobre la humanidad, no desconocer lo que se ha hecho desde el punto de vista de la pretensión y la acción de mejoría a este importante sector de la vida nacional, de la sociedad, como son los maestros. Ustedes me han escuchado decir y me van a seguir escuchando decir muchas veces que en una sociedad donde todos debemos tener situaciones y condiciones igualitarias, si acaso hubiese algún asterisco de diferencia, ese tendría que ser hacia el sector ministerial, al sector médico, al sector salud y al sector de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque son estructuras básicas, fundamentales para el buen desenvolvimiento de la sociedad misma. Y el gobierno lo entiende, y el ministro Roberto Fulcar lo entiende también, porque dentro de las condiciones que lo adornan y lo capacitan para estas altas funciones que ha desempeñado de manera correcta en tiempos difíciles, está el que en su momento fue un legitimado dirigente sindical, cuando necesitaban las luchas por las conquistas que al día de hoy existen. O sea, que a él nadie le puede hablar de lo que significa y del alcance, de la mejoría del sector magisterial, porque él ha sido un abanderado de esas luchas. Solo que la metodología que en su momento utilizó la Asociación Dominicana de Profesores no fue la mejor, porque afectaba a los más vulnerables. Pero gracias a Dios, y yo saludo esta actitud, según lo que pudimos ver en la prensa, en los partes informativos, se ha llegado a un acuerdo sobre el monto del aumento salarial. Todavía se está hablando, se está negociando sobre si se aplican retroactivo a enero o ejecutarlo a partir del mes de julio, pero ya hubo un acuerdo en un 10%, y entonces están ahora mismo en esa negociación de si es en julio, como propone el ministerio en virtud de la situación económica, o si se le busca la vuelta, en caso de que se pueda, para que sea ejecutado retroactivo al mes de enero, como está planteando la ADP. Y las autoridades educativas, pues en las próximas horas, van a dar una respuesta. No obstante, el diálogo sigue abierto, que es lo que nosotros saludamos, y algo importantísimo. Si bien el gremio dice que va a mantener sus actividades de presión en demanda de lograr sus reivindicaciones, en este caso el aumento ya se pautó y se entendió en un 10%, pero evidentemente están ahora mismo, como dije hace un momento, en la fase de negociación para ver a partir de cuándo eso se ejecuta. Garantizaron que no va a haber paro de docencia, y eso yo lo aplaudo. Eso yo lo entiendo, lo reconozco como una actitud correcta por parte de la Asociación Dominicana de Profesores y de su presidente, Eduardo Hidalgo, a quien he entrevistado muchísimas veces. Me ha tocado lamentablemente tener que plantearle mis puntos de vista en desacuerdo con la forma, pero entiendo que con estas garantías que ha dado el gremio, que incluso estaban consignadas en los pliegos de compromiso que se habían establecido en otras administraciones de la ADP con las autoridades
educativas del país, de no interrumpir la docencia. Entiendo que se pone a la altura de la sensatez, porque después de 2 años difíciles, con características muy especiales, donde estos 2 años lectivos tuvieron que sufrir las consecuencias de la pandemia, con todo lo que eso significa en las debilidades de la formación, porque es comprensible, hubo que establecer plataformas, mecanismos de diferencia, ajustes sobre la marcha, ante una realidad de que era desconocida e incluso impensable a los ojos de la humanidad. Pues entonces, el tiempo que se tiene ahora, gracias a Dios, en prácticamente la normalidad, hay que aprovecharlo, hay que sacarle el máximo a las horas de clase para poder nivelar, para poder recuperar todo ese tipo de rezago que se tuvo que tener en virtud a la situación que nos afectó no solamente a República Dominicana, sino al mundo. Por eso yo saludo esto, que es un paso de avance, que caminamos hacia la solución de este aumento salarial ya establecido en un 10%, y que significa también un aumento a lo que se había planteado inicialmente. El gobierno hace un esfuerzo y de un 7 lleva a un 10, y evidentemente pues también la postura de las partes de sentarse en la mesa de conversación como fase previa a la de negociación, y que ya ahora mismo está circunscrita a establecer cuándo será la ejecución de este acuerdo. Pero ha sido un gran paso llegar al monto, y un mejor y más importante paso, las garantías por parte de la ADP de que no va a detener la docencia, que van a seguir con sus reclamos reivindicativos. Me parece bien porque es un gremio, y como gremio busca lograr lo mejor para sus afiliados. Me parece bien, pero sin afectar al sector educativo desde el punto de vista de la parte más sensible y más importante, que son los estudiantes. O sea que yo estoy convencido, por esto que estoy viendo, que ya en las próximas horas se va a producir el ejercicio de sensatez para que ambas partes, y mirando el bienestar colectivo, pues puedan llegar a un entendimiento. O sea que enhorabuena con eso. En otro tema, querido público, quiero solidarizarme con esta postura, con esta reflexión que hizo en su momento, hace un par de días, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional. Me refiero a mi querido y especial amigo, el doctor Milton Ray Guevara, que yo sea de paso ha hecho un gran trabajo como presidente del Tribunal Constitucional y ha sacado la cara por aquellos que, como yo, piensan que, si bien es cierto que cuando usted tiene una vinculación o ha tenido una vinculación política en su momento, puede tener la presión del amigo, del vinculado, del allegado, no es menos cierto que cuando usted tiene la suficiente entereza para saber en qué posición usted está, eso no es un elemento significativo que vaya a impedirle que usted haga lo que tenga que hacer. Usted y yo, amigo y amiga que nos acompaña, conocemos gente que pueden tener la vinculación que sea, que pueden ser padre o madre de tal persona, y si esa persona hizo lo mal hecho, lo agarra por un brazo y lo lleva ante las autoridades. Y yo sabemos de gente así, en nuestros entornos y fuera de nuestros entornos. Y de gente que, si usted lo pone en una posición, aunque haya estado y sea vinculado al superior jerárquico, y alguien cercano a ese sector, una vagabundería, ese es el primero que le va a decir al superior: mira,
no puedo ayudar a este hombre o a esta mujer, porque hizo lo mal hecho. Es decir, sabe asumir el rol que en este caso, como todo magistrado, como todo juez, en la jurisdicción de juicio, se convierte en un tercero imparcial. Y quise hacer este paréntesis en beneficio y en justicia a la honorabilidad del doctor Milton Ray Guevara, que aunque proviene del litoral político, porque en su momento fue hasta senador de la provincia de Samaná e hizo vida política, cuando se ha puesto la toga y el perfil de magistrado, lo ha hecho correctamente, haciendo lo que tiene que hacer a favor y en contra de lo que la ley dice que debe hacerse. Entonces retomo el comentario sobre esto que él ha planteado. Dice, conmemorar el aniversario de la Revolución de Abril, que ustedes saben, estamos en el 57 aniversario de esa epopeya de 1965. Y sin las leyes complementarias a la misma, lacera la conciencia nacional. Y el planteamiento del magistrado Ray Guevara no es descolgado, porque no hay que ser estudiosos, porque es vox populi, que una de las peticiones, reivindicaciones, de los anhelos de los dominicanos que entraron a esa conflagración interna era el restablecimiento, la reinstauración de la Constitución que se proclamó en 1963, que dicho sea de paso, es una de las constituciones de nuestra historia, junto a la del 2010, que nos rige más allá de la modificación que se le hizo en el 2015, que fue eminentemente particular y con un propósito político establecido. Esa Constitución del 63 y la del 2010 son consideradas las cartas magna que han evidenciado el mayor crecimiento institucional y pretensión de excelencia a la ley de leyes. Entonces, esa era una de las peticiones que hacía la revuelta, que hacía los constitucionalistas. El reclamo a la reinstalación, a la vigencia de esa Constitución de 1963, que, insisto, es considerada todavía al día de hoy una de las constituciones más avanzadas para su época y que incluso pudiera tener en algunos aspectos vigencias en el día de hoy. Entonces tiene razón el magistrado Ray Guevara cuando dice, se conmemora con todo el respeto y con toda la profundidad del análisis este aniversario, pero al día de hoy nosotros tenemos una carta magna que está desprovista de leyes fundamentales y que son complementarias, pero más allá, que ella misma ordena. Entonces tiene toda la razón el magistrado presidente del Tribunal Constitucional cuando emite este mensaje con motivo del 57 aniversario de la Revolución del 24 de abril de 1965, y no es la primera vez que el magistrado presidente del Tribunal Constitucional ha insistido en que el Congreso tiene que aprobar las leyes que ordenan la Carta Magna. Se recuerda que el 25 de enero del 2022, en una audiencia de rendición de cuentas, pues deploró que haya sido imposible lograr la aprobación de esas legislaciones a pesar de los constantes reclamos que se han hecho por todos los sectores. Señores, es que el país ahora mismo no puede utilizar, voy a poner solamente un ejemplo, y lo ha dicho mi querido hermano y compañero Carlos Gabriel García muchísimas veces, ha avalado la legitimidad que le da haber sido legislador de la República, a quien envío un abrazo en estos momentos. Miren, óigame, el referéndum. La Constitución nos da la figura del referéndum para resolver problemas que afectan a la ciudadanía y que pueden ser difíciles de buscar una solución, para hablarlo en un término coloquial, un bajadero. Entonces, tenemos
esa figura instalada en la Constitución de la República que puede perfectamente el país, bueno, voy a poner un ejemplo cualquiera, ante el tema de las 3 causales del aborto, los sectores, los que son pro vida, dentro de los que estoy yo, los sectores que establecen que no debe ser así, hay situaciones, bueno, pues entonces no se ponen de acuerdo, vamos a someterlo al escrutinio nacional, eso es preguntarle a la gente sobre un tema, ¿está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces ahí se expresó la voluntad popular, eso se puede hacer, eso para temas específicos sería de gran ayuda, pero para eso se necesita una ley especial que regule esa figura, eso, porque a veces admito que voto el seguro cuando me enojo. Eso no se ha podido hacer. ¿Por qué no se ha podido hacer? Porque el Congreso desde el 2010, y fíjense, estoy hablando del 2010, que fue cuando fue proclamada esa Constitución, hasta hoy no ha podido ponerse de acuerdo. Es casi un centenar de leyes. Ya hablé del referéndum, pero también está una que reclama una ley especial para los indultos y otras. Cerca de un centenar de leyes que deben ser producidas por el Congreso en una de sus 3 atribuciones que manda la propia Constitución, y desde el 2010 no se ha podido hacer. Entonces tiene toda la razón el magistrado Ray, toda la razón, cuando dice que de qué estamos hablando, de hablar de un aniversario de la revolución del 65, cuando esa revolución estaba reclamando precisamente la reintegración de la Constitución de la República, y al día de hoy la Constitución que nosotros tenemos, le hacen falta 100 leyes y no se ha podido, el poder político no se ha podido, y no me voy a detener en ningún partido en este momento, porque todos tienen de alguna u otra manera una responsabilidad en esta irresponsabilidad de que ha sido la no obtención de estas leyes. Entonces así no. Creo que tiene toda la razón el magistrado Ray cuando dice lo que dice, independientemente a los avances que se han logrado, pero, óigame, hay muchísima gente que está ahora mismo hablando de que la ley de extinción de dominio, que por qué no la hacemos, que aquello, que lo otro. Hermano, esa ley lo establece la Constitución de la República. ¿Y por qué no se hace? Porque no se ha querido. Porque no se ha querido. Como en otros momentos, que grupos, sectores que tenían el control del Congreso Nacional no lo hicieron. En este momento, sectores que tienen el control del Congreso Nacional o no tienen el liderazgo, me estoy siendo extremadamente condescendiente cuando hablo del liderazgo, porque para mí es ni la capacidad ni la voluntad. Para poder hacerlo, usted tiene ahí un presidente, un control del Senado y tiene un control bueno, ya ahora mismo no es tanto, pero vaya, en su momento lo tuvieron, de la Cámara de Diputados, que pudieran perfectamente decir, no, espérate, vamos a resolverle esto, y asumirlo, las 2 cabezas de los hemiciclos, en este caso la de Eduardo Estrella y la de Alfredo Pacheco, para decir, no, nuestra impronta va a ser dotar al país de lo que la Constitución está pidiendo desde el 2010. Bueno, lo hacen. Lamentable. Me gustaría decir lo contrario. En Ruta de Actualidad yo he entrevistado y he servido de plataforma a Eduardo Estrella muchísimas veces. Y a Alfredo Pacheco ni se diga. Desde cuando estaban bien jodidos. O sea que me duele tener que admitir que han fallado. Pero sí han fallado. Esa es la realidad. Pero en fin, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando retornemos, hay algunos temas de mucha importancia que quiero abordar con el gran público que nos regala su atención. Y uno de ellos, muy fundamental, tiene que ver con estas declaraciones que produjo el presidente Luis Abinader en el día de ayer, cuando se reunió con un grupo de importantísimos
líderes de la comunicación de nuestro país, y donde pues dijo que este año será difícil, afirmando que la guerra que lamentablemente se está desarrollando en Europa entre Rusia y Ucrania, pues va a afectar el crecimiento económico. Vamos a tocar este y otros temas después de la pausa. Volvemos en un momento. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Van a tener siempre un aliado para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales del país, sin importar el partido político. El éxito de ustedes es el éxito de mi gobierno, es el éxito de nuestro país. El mayor grupo de docentes de una institución de América Latina y el Caribe acaba de recibir la certificación internacional de Coach, agente de transformación que otorga Learning Innovation Catalyst, LIN. 105 docentes del Infotep fueron investidos en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director general de la institución tripartita, Rafael Santos Badía. En medio de aplausos y ovaciones, funcionarios del LINC presentes en la actividad instaron a los graduandos y al Infotep a seguir liderando la caravana de la formación innovadora con equidad e inclusión ante los retos y desafíos de la cuarta revolución industrial. Infotep, capacitar es progresar. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 4 años movilizado, fui trabajando en Elías Piña, un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me vinieron a poner las 4 veces aquí a la casa. Abinader cambió muchas cosas para bien. Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Vivo con mi mamá, que acaba de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando. Honra y ama tu bandera. Úsala como manda la Constitución. Respete el orden y colores de sus cuadrantes, azul ultramar y el rojo bermellón en cuadrantes alternados, dentro de un marco rectangular y separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura del cuartel y que acoge en su centro el escudo nacional. Dale valor a tus símbolos. Levanta tu dominicanidad.
Usa tu bandera correctamente. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, agradecer a los amigos y amigas que nos están dando reporte desde Sintonía en su programa y pues caramba, es un gran honor la interacción que logramos con el público. Nos permite pues tener un termómetro muy especial, muy específico de cómo marchan las cosas, porque no solamente es la retroalimentación, es que muchísimas veces nos dan los insumos para producir los programas, toda vez que nos dejan conocer sobre situaciones que acontecen en las diferentes colectividades y que evidentemente nosotros después de la comprobación intentamos poner la lupa periodística para que las autoridades correspondientes puedan tomar esas cartas de solución. Miren, querido público, el presidente Luis Abinader en el día de ayer pues habló largo y tendido en el estilo Abinader, muy directo, con un grupo de importantes líderes de opinión de este país. Para alguna gente los más importantes, para otros los más inteligentes, para otros los mejor valorados, llámelo como usted quiera. Lo cierto es que las palabras del presidente de la República fueron claras y específicas. Yo me atrevo a decir que muy sinceras. Con esa sinceridad que no siempre abunda en los políticos, porque a veces el político dice lo que le conviene, pero Luis Abinader se ha caracterizado por decir las cosas, a veces quizás con un exceso de sinceridad. Y él aquí dice, el año será difícil, y lo explica, en virtud a que hay consecuencias de los impactos y muy fuertes que tiene la economía actual por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y entonces, en tal virtud, él entiende que el crecimiento económico que se había previsto para el 2022, antes que estallara la guerra, pues habrá que reconsiderarlo. Y dijo que pudiera ser de un 5.3%, no obstante a las medidas del control de la inflación que se han estado adoptando. En tal virtud aseguró que se van a mantener los subsidios a las materias primas, a los productos básicos de la alimentación, estamos hablando de arroz, maíz, combustible. Y yo creo, amigos y amigas televidentes, que esto muestra un perfil muy honesto del presidente Luis Abinader. Tiene muchas aristas estas palabras, repito. Luis Abinader va a pasar a la historia, ya sea que concluya su mandato solamente en el 24 o que sea reelecto en el 28, porque él va a ser el candidato del oficialismo, porque es el que puede levantar la bandera de la obra de gobierno. Pero en cualquiera de estos dos escenarios, él ya pasa a la historia por ser el único presidente dominicano que ha tenido que manejar las difíciles e inesperadas consecuencias de una pandemia, la del COVID-19, e iniciada como crisis sanitaria y luego desarrollada en términos negativos como crisis social y económica. Ningún presidente de la historia republicana
ha tenido que asumir en esa situación, con las consecuencias que esto significa. No solamente las consecuencias, sino tener que administrarlas y sacar el país hacia la normalidad. Estamos hablando, señoras y señores, para que lo entiendan de una manera más cruda, de una nación que vio cómo sus motores de recaudación se fueron al piso. Zona franca, turismo, remesas, se cayeron, con la presión de los planes sociales y con el escenario difuso, indefinido, brumoso, interrogante de algo de lo que no se tenía referencia, pero ni referencia sanitaria ni referencia económica, y que no nos afectó solamente a nosotros, es que también afectó a las potencias fundamentales. Y cuando, en virtud de un gran esfuerzo gerencial, el gobierno logra enrutar el país, ponerlo en los rieles de la normalidad, entonces sucede esta situación desafortunada entre Rusia y Ucrania, con las consecuencias que eso tiene en elementos fundamentales para la economía mundial, porque afecta los llamados commodities, que son los insumos donde se producen y con los que se producen la gran mayoría de bienes, el sorgo, el arroz, el trigo, la harina, etcétera, a macro escala. Un país puede tener la capacidad alimentaria para ellos, pudiera tenerlo, pero no todos son así. Y si lo tiene que necesariamente utilizar esos insumos para poder producir lo que produce. Y ahí hay situaciones que no se prevén. Ojalá me equivoque, ojalá Dios pueda darle de nuevo un beneficio de tolerancia a la humanidad y yo esté equivocado y esto se resuelva rápido, pero no pronostica que va a tener una solución rápida. Y mientras tanto el daño está hecho. Entonces es por eso que el presidente Luis Abinader dice lo que dice. Este va a ser un año difícil en tal virtud, pero da garantías de que se van a mantener los subsidios a las materias primas y los productos básicos de la alimentación, así como a los combustibles. Y el presidente Luis está hablando con la coherencia. La coherencia es el lápiz con el que está escribiendo estas declaraciones, porque en virtud de la línea política y evidentemente está en el Congreso la línea política, pero logró hacer los acuerdos correspondientes para hacer entender a los sectores que tenían reticencia de la necesidad de la aprobación por un lapso, 6 meses, de los aranceles cero para 37 productos a los fines que, en virtud de lo que se reglamentará, se salgan a buscar esos productos de la canasta básica en los lugares donde puedan estar más baratos y poder ofrecerlo a la población, específicamente la más vulnerable. Porque ustedes me han escuchado a mí, han escuchado a mi querido hermano y amigo, mi compañero de tribuna, Carlos Gabriel, explicar muchas veces el efecto de la inflación que se está dando a nivel de mundo, aunque haya gente que lo quiera desconocer de manera conveniente, en los pobres. Cuando a una persona pudiente le suben los precios de los bienes y servicios, esa persona, si los trasladamos a los bienes, le va a salir más caro hacer lo que siempre ha hecho. Si se comió un pollo y el pollo le costaba tanto, ahora el pollo cuesta un tanto más, él va a comerse su pollo pagando ese tanto más. Ahora, el que no tiene el dinero, si le sube el pollo, lo más probable es que tenga que dividir esa pieza, porque no puede comprarlo. Entonces come menos, se afecta.
Y es por eso que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Yo saludo esta postura honesta del presidente Luis de decirle a la población cuál es la realidad a través de esta conversación, de este encuentro que tuvo con este grupo de importantes líderes de opinión, donde tocó también muchísimos temas. Siempre que un presidente habla, el país se nutre de informaciones de primera mano del principal vocero de la nación. Y en lo que tiene que ver con esto, yo lo veo de ese punto de vista, es la arista que le doy. El conocimiento de que estamos ante una situación que nos va a afectar, que nos está afectando y que tenemos que tomar las precauciones y las previsiones del lugar. Sobre todo porque esto no es un asunto que lo controla el gobierno. El gobierno lo sufre desde el punto de vista de administrador del Estado, pero no lo controla. Esa es la realidad. No obstante, Luis Abinader, que es economista, pues habla de las proyecciones que son de crecimiento. De hecho, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando ofertó el respaldo al gobierno del presidente Luis Abinader, la continuidad desde el mismo, dijo que la economía dominicana está prevista a crecer sólidamente en los demás países de la región, pero eso no significa que no haya situaciones de dificultad, porque hablar de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, no es necesariamente igual a hablar de desarrollo. Ojo, ojo. No puede haber desarrollo si no hay crecimiento del PIB, pero a veces, cuando usted analiza el pastel de crecimiento, usted se da cuenta que los sectores que logran crecer, porque el PIB es una cuenta de resultados, es la sumatoria de todo. Cuando usted lo analiza, usted dice, bueno, pero creció el que pudo crecer, que no necesariamente el que necesitaba crecer. Entonces yo creo, amigos y amigas televidentes, que con esto que el presidente Luis ha estado diciéndole al país, pues también están las garantías de que el gobierno va a seguir mejorando, equipando los hospitales, también pues que va a conversar con los sectores que exigen una serie de reivindicaciones, y me refiero a la huelga, pero donde fue claro y específico al decir, no, pero espérese, una cosa es que usted te pida algo en específico, consciente de la situación y el entorno que se tiene, y otra cosa, como hemos dicho aquí mismo, que usted agarra y pide 100, 200, 300 cosas, por favor, porque eso es lo que son es pretexto, con la intención que tienen algunos de desestabilizar, esas son palabras mías. Entonces yo creo que fue una buena participación del señor presidente de la República y que hay que tomarlas con el debido manejo, con la debida cabeza fría en esto que no es alarmista, pero es realista y yo lo considero de manera correcta. Ya en la parte final del espacio, querido público, quiero referirme a esta situación de las leyes de partidos y la ley electoral que están en el debate, tanto en el Congreso como también en el Centro Económico y Social. Hay propuestas para modificar ya sea la ley electoral o ya sea en este caso la ley de partidos, me refiero a la 3318, a la 15-19, que obviamente ante la apatía del universo político nacional, la Junta Central Electoral llevó estas propuestas de modificación, sin que esto sea excluyente a que las mismas sean pues conocidas en estos escenarios, en el escenario del Consejo Económico y Social. Pero hubo un momento en que los partidos, cuando le hablaron de la posibilidad, los partidos de oposición, le hablaron de la posibilidad de una modificación constitucional, pues se echaron hacia un lado y dejaron los otros temas. Y la Junta Central Electoral, muy específicamente su presidente, el doctor Román Jaques, que ha sido reiterativo en la necesidad de adecuar esto y que en un principio pidió como conveniencia que el país se abocara a la elaboración de un código electoral que junte todas las legislaciones. En este momento, y de una manera lógica, se ha decantado para que en vez del código electoral
pues se hagan las modificaciones puntuales a estas legislaciones, pero tuvo que llevarle eso al Congreso Nacional, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, porque en virtud de la propia Constitución, la Junta Central Electoral tiene iniciativa legislativa, una iniciativa que está circunscrita medularmente a los legisladores y al Poder Ejecutivo, pero en materia electoral, la Junta Central Electoral tiene esa iniciativa, puede presentar un proyecto a ser conocido por las cámaras, así como también la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia. Bueno, el caso es que ellos, ante esta disminución de la intensidad, pues se motivan y llevan estos proyectos. Eso no gustó. Eso no gustó en la colectividad política y pusieron bembitas. Señores, porque no nos perdamos. Las propias sentencias que ha tenido que evacuar el Tribunal Constitucional frente a estas legislaciones, en adición a las que ha tenido que también resolutar el Tribunal Superior Electoral, te dice claramente que esas leyes fueron hechas con debilidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolver el asunto. Los diputados están diciendo que no, que quieren un código electoral. Bueno, la Junta es inteligente, dice, espérense, aquí hay demasiado problema para ponerse de acuerdo. Aquí tenemos muchísimo tiempo tratando de resolver detallitos del código, para poner un ejemplo, del Código Penal. Involucrarse en un proceso de elaboración de un código, fácilmente llegan las elecciones y se rompe el cronograma. Entonces yo entiendo que lo que acontece, lo que se necesita en este momento es que se produzca la modificación, la adecuación de estas leyes específicas. Entiendo que eso es lo que conviene en este momento. Para mí, entiendo que es lo más adecuado. Y entiendo y espero y aspiro que eso sea lo que prevalezca y que se puedan poner de acuerdo a los fines de, pues caramba, ya hacer las puntualizaciones específicas. Me dicen que hubo un consenso en varios artículos de estas legislaciones, así me dicen, y yo entiendo que sería lo más conveniente. Me hablan de que hubo un consenso en 36 artículos de la ley 1519, que es la ley electoral, y en 22 artículos de la 3318, que es, como dije hace un momentito, la ley de partidos políticos. Entonces yo entiendo que ojalá se puedan consensuar, se avance en estas propuestas, para alcanzar en el mayor tiempo posible, pues, los acuerdos necesarios, que esto sea enviado al universo legislativo y que se pueda tener, de verdad, que se pueda tener las legislaciones, las dos adecuadas. Lo del Código Electoral, que sería agrupar todo en un concepto, digamos que más incluyente. Bueno, eso pudiera ser algo que se tome con más calma, pero el cronograma está corriendo. Y hay que entender que el actual presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques, tiene algunos puntos a su favor. Y es que, independientemente de su condición de conocedor, fue presidente de la Junta Electoral del Distrito, fue también presidente del Tribunal Superior Electoral, que es la instancia contenciosa que, cuando se crean las altas cortes, luego de la proclamación de la Constitución en el 2010, pues se le da esas competencias ya de tribunal que antes tenía la Junta Central Electoral. Pero la realidad es que él compila esas experiencias y sabe lo que está viendo y sabe lo que vio. Entonces, esa capacidad de observación, de análisis y de sugerencia hay que aprovecharla. De todas maneras, me alegra de que se estén avanzando en los consensos. Soy de los que creen que lo que aconsejan las circunstancias en este momento es hacer las modificaciones a las leyes, a la 3318, a la 1519, y luego pues lo del Código Electoral, que es más amplio, que es más procedimental, pues que se haga en un momento más oportuno.
Amigos míos, quiero felicitar al Banco de Reservas y muy especialmente a su administrador, al licenciado Samuel Pereira Rojas, por esta que es una noticia importantísima para la realidad bancaria de nuestro país. Y es que el Banco de Reservas logró escalar 7 posiciones en el ranking bancario, los 50 bancos más grandes por activos en América Latina en el 2022. Y esto es un avance destacadísimo, porque esto se pelea fuerte en el escenario internacional. República Dominicana, a través del Banco de Reserva, tenía la posición 48 y está en la 41, es decir, escalaron 7 puntos, según un reporte de la S&P Ranking Latinoamérica, SIP Ranking Latinoamérica, siendo el único banco del Caribe y Centroamérica en alcanzar un rango de crecimiento de esa proporción. Y esto no lo dice República Dominicana, sino que lo dice esta reputada calificadora. Entonces, estamos hablando que el Banco de Reserva ocupa la 5ª posición dentro de este escalafón. Y yo creo, amigos y amigas televidentes, que esto es un resultado que avala, fortalece y reconoce la gestión que se está desarrollando en cuanto a lo que es estrategia de negocios, en cuanto a lo que es accesibilidad, en cuanto a lo que es transparencia por parte de gracias director, de la administración del Banco de Reservas. Estoy convencido de que se está haciendo un trabajo excepcional en todos los órdenes, completamente amplio, abarcando los puntos de importancia, de interés para el crecimiento y sobre todo para la sostenibilidad del sistema bancario. Desde aquí, mi saludo, mi aplauso, mi reconocimiento a la gerencia que está haciendo, a la administración que está haciendo, el licenciado Samuel Pereira Rojas, así como también el equipo de hombres y mujeres que le acompaña, porque ahí están los resultados. Y no solamente los resultados que se puede verificar con el desempeño del día a día, cuando usted ve, entre otras cosas, que tiene una presencia en la Feria del Libro, cuando usted ve lo que pasa con las exposiciones, las expos que hace para accesibilizar a que las personas puedan tener préstamos blandos, cuando usted ve como la ARS de Banreservas, que es una ARS premium y estaba destinada solamente para ese universo de la empleomanía, se apertura para la ciudadanía, y usted ve, por ejemplo, las calificaciones que le hacen empresas de esta naturaleza. Estamos hablando de una gerencia que ha pasado con calificaciones excelentes, lo que ha sido la responsabilidad colocada por el presidente Luis Abinader en los hombros del administrador. Por eso, desde aquí, yo felicito al banco por esto y entiendo que el país se beneficia. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana, si Dios me ayuda, perpetuando este encuentro donde usted siempre va a ser la parte más importante de la relación y donde nosotros intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga. Y sobre todo, siendo una plataforma para que los invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los protagonistas de las noticias, se expresen de una forma libre y espontánea. Yo soy César Duvernay. Sigan con la programación de Metrovisión.